Imaginemos la escena con el mayor detalle posible. Es la tarde del 6 de abril de 2026. Una gigantesca columna de humo negro, un humo súper denso y tóxico, se alza oscureciendo el cielo por completo. Uf, una imagen verdaderamente apocalíptica. Totalmente. Y segundos después, una explosión masiva sacude los cimientos directamente debajo de un ícono histórico y vital. Hablamos del Puente de las Américas. Claro, y en cuestión de minutos, la capital de todo un país queda virtualmente paralizada. Así es, pero fíjate que a medida que las llamas consumían el acero y el asfalto esa tarde, el humo comenzó a despejarse para revelar un desastre mucho más profundo y, digamos, silencioso. Ujú. El verdadero desastre no fue solo el fuego. Exacto. No fue solo la infraestructura física, fue una preocupante muestra del comportamiento humano consumiendo algo muchísimo más frágil, que es la empatía. Es que es una imagen que hiela la sangre, precisamente porque las crisis de esta magnitud actúan como un revelador fotográfico implacable, ¿no? Totalmente. En esos momentos de estrés agudo, las capas superficiales de la normalidad ceden, se queman literalmente, y dejan al descubierto la verdadera estructura que sostiene a una sociedad. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no es solo el hormigón o los cables de acero lo que mantiene un país en pie. Así es su tejido moral y social. Cuando esa estructura invisible cede, o sea, el colapso es total. Ok, vamos a desempacar esto. Porque el objetivo de nuestra exploración de hoy es hacer exactamente eso, mirar debajo del asfalto. Me parece perfecto. Queremos ir mucho más allá de los titulares de última hora que acapararon todas las pantallas. Vamos a usar las noticias sobre esta explosión y el cierre del puente como el lente perfecto para centrarnos en un artículo. Un artículo súper analítico. Sí, uno profundamente analítico y, la verdad, bastante duro. Fue escrito por Walter Caballero y se titula El costo oculto del juega vivo, una crisis de solidaridad y salud social en Panamá. El enfoque de Caballero es vital para entender este evento. Nuestra misión en esta inmersión no es hacer un simple recuento cronológico, ni un peritaje técnico de un accidente industrial. Claro, no somos ingenieros. Exacto. Lo que buscaremos hacer, junto a quienes nos acompañan en este análisis, es conectar los puntos entre un colapso físico, puramente de logística, y un colapso ético. Ujú. Queremos entender los síntomas clínicos de una sociedad bajo un nivel de presión extremo. Y bueno, evaluar qué nos dice esto sobre nuestra capacidad de supervivencia colectiva cuando las cosas realmente salen mal. Pero, claro, para poder adentrarnos en la psicología detrás de ese comportamiento, en ese famoso juega vivo, primero tenemos que dimensionar la magnitud física del caos. Hay que entender qué desató esa desesperación. Exactamente. Hablamos de la tarde del 6 de abril. Eran alrededor de las 4:12 de la tarde cuando se reportó el siniestro en el sector conocido como La Boca. Ujú. Las autoridades confirman que 3 camiones cisternas se incendiaron simultáneamente. Esto fue en una instalación de la empresa Panama Oil Terminals S.A., operando bajo las siglas POTSA. Y un detalle clave que marcan las noticias, estas instalaciones eran manejadas por un concesionario externo Sí. y estaban ubicadas peligrosamente justo debajo de la estructura del puente. Lo fascinante aquí es cómo el posicionamiento geográfico de esas instalaciones es crucial para entender la vulnerabilidad del sistema. Totalmente. Y el saldo de ese evento inicial fue inmediato. Hay que mencionar que el costo humano comenzó en ese mismísimo instante. Uf, sí, un trabajador falleció de manera trágica. Así es. Los reportes indican que aparentemente quedó atrapado entre los camiones cisterna durante una operación de trasiego de combustible, que es un procedimiento altamente volátil. ¡Qué terrible! Además se registraron 4 heridos de gravedad. Ajá. Y entre ellos había 2 bomberos que, cumpliendo su deber, acudieron a la primera línea para atender la emergencia. Y claro, la virulencia del fuego y la amenaza al acero estructural obligaron a tomar la única decisión viable. El cierre total e indefinido del Puente de las Américas. Exacto. Desde la perspectiva de protección civil no había otra opción. Y estamos hablando de un puente que no es una simple vía de tránsito. Fue inaugurado en 1962 y es literalmente la arteria principal. Es la puerta de entrada histórica a la ciudad desde todo el sector oeste del país. Al poner barricadas y cerrar este paso, todo el tráfico vehicular, sin excepción,
Tuvo que ser desviado. Sí, hacia la única alternativa viable de gran capacidad que es el Puente Centenario. Y aquí es donde las matemáticas del desastre se vuelven abrumadoras. Completamente. El Puente Centenario, en un día normal, ya opera al límite de su capacidad, manejando unos 20,000 autos diarios. De repente tuvo que absorber el flujo de una nación entera. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar el impacto logístico, estamos hablando de un embudo que atrapó a más de 80,000 personas de manera directa e inmediata. 80,000 personas. ¡Wow! Sí, ciudadanos que salían de sus trabajos y de pronto se encontraron varados en un tranque de proporciones colosales. Un tranque que paralizó autopistas, calles secundarias, todo. Las autoridades intentaron mitigar el impacto, claro. Se activaron operativos de emergencia desde la terminal de Albrook. La empresa estatal Mibus intentó movilizar a las masas, incluso pidiendo apoyo a unidades del interior del país. Pero la física del espacio es innegable. El colapso fue absoluto. Las crónicas relatan cómo miles de ciudadanos llegaron a sus casas pasada la medianoche. Imagínate, caminando kilómetros en la oscuridad, exhaustos. Yo trato de visualizar la escala de esta dependencia y, te digo, es alarmante. Si pensamos en la infraestructura de una ciudad como el sistema circulatorio de un cuerpo humano, estos puentes son las arterias principales. Es una excelente analogía. No pueden manejar ese volumen torrencial de sangre. Y la sangre, en este escenario, son miles de personas intentando ejercer el derecho básico de volver a sus hogares tras una jornada laboral. Viendo la fragilidad de este panorama, surge una gran duda. Sí. Yo me pregunto, ¿cuál era la verdadera vulnerabilidad de ese día? ¿El peligro real era el fuego químico de los camiones o era la asombrosa fragilidad de sostener una economía dependiendo de un embudo tan precario? La vulnerabilidad estructural es, sin duda, la base. Las crisis de infraestructura de esta magnitud funcionan como un reactivo químico vertido sobre una placa de Petri social. Aceleran y magnifican las reacciones humanas latentes. Claro. Lo que este cierre provocó no fue solo un problema de tráfico, montó el escenario perfecto para un experimento social involuntario a escala masiva sobre supervivencia y empatía en tiempo real. Y esa necesidad visceral de supervivencia, esa angustia palpable de estar atrapado y solo querer cruzar al otro lado, es el puente natural hacia el artículo de Caballero. Definitivamente. Porque ese brutal embotellamiento físico en las avenidas destapó un embotellamiento ético aún más denso. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. Las fuentes documentan que, en medio del caos total en las paradas, los pasajes del transporte alternativo sufrieron una metamorfosis agresiva. Un pasaje que normalmente cuesta $1.50, de repente saltó a $5. ¡Qué locura! Y en los momentos de mayor desesperación nocturna, llegaron a exigir hasta $10 por persona para poder abordar. $10. Sí. Para nuestra audiencia en otras regiones, este comportamiento es lo que localmente se bautiza y se sufre como el juega vivo. Es esta especie de atajo cultural donde la astucia se confunde peligrosamente con el oportunismo depredador. Es una multiplicación de precios exorbitante, o sea, totalmente injustificable desde la mera logística. Está basada exclusivamente en explotar la vulnerabilidad extrema del usuario en una crisis. Exacto. Ahora, para ser objetivos y analizar todas las fuentes, debemos examinar el argumento de defensa del sector transporte. Los operadores justifican estos aumentos exponiendo una matemática diaria de supervivencia económica. Ajá. ¿Qué dicen ellos? Su argumento detalla que, en un día promedio, una unidad puede generar unos $110 de ingreso bruto. De esos 110, afirman que $50 se van solo en combustible. Los 60 restantes deben dividirse para cubrir el pago del conductor, la cuota del dueño del vehículo y el mantenimiento. Bajo este esquema, argumentan que operan con márgenes asfixiantes. Claro, y por eso critican los subsidios al Metrobús. Exactamente. Critican duramente los fuertes subsidios estatales que recibe el sistema formal. Pero Caballero aborda esa defensa de frente y, la verdad, la desarticula con un punto ciego en esa matemática. ¿Y cuál es? Él señala que, efectivamente, el Metrobús recibe un subsidio masivo, pero ese subsidio tiene un impacto real. Permite que se le cobre solo 25 centavos directamente al pasajero. ¿Es un alivio tangible para el bolsillo de la gente? Exacto. Y aquí surge la verdadera fricción ética.
El artículo cuestiona cómo se puede defender una tarifa de $10 en medio de una evacuación no declarada. ¿Cómo justificas eso diciendo que es libre oferta y demanda? No puedes. Caballero sostiene que eso no es libre mercado sano. Es lucrar activamente con la tragedia ajena. Es la encarnación pura y dura del juega vivo, donde la necesidad del otro es tu botín inmediato. Y el análisis va mucho más allá de este evento aislado en el puente. Caballero identifica esto no como una anomalía de un martes caótico, sino como un patrón económico profundamente arraigado. Un comportamiento repetitivo. Sí, y para demostrarlo nos hace retroceder al año 2022. ¿Recuerda una crisis similar pero global? El pico en el precio internacional del crudo. Uy, claro, cuando el combustible rozó el $1.60 por litro. Esa misma. La reacción en cadena fue usar ese incremento como la excusa absoluta para subir los precios de todo. Los pasajes, los insumos básicos, la comida, todo. Y aquí es donde la mecánica del asunto te deja sin palabras. Porque uno asumiría que siguiendo las reglas teóricas del mercado, cuando la crisis global se atenúa y el petróleo baja, el costo de un viaje en bus o la libra de comida también debería bajar. Debería, en teoría. Pero el artículo documenta que eso simplemente no ocurrió. El combustible bajó a niveles precrisis, pero la libra de pescado que había saltado de $3.50 a $5.50 se quedó clavada allá arriba. Así es. ¿Cómo opera este mecanismo donde las bajadas de costos nunca le llegan al consumidor final? Pues no opera por las leyes de la oferta competitiva. Opera por la psicología del mercado y la adaptación al abuso. A ver, explícame eso. En economía hay un término preciso para esto. Se llama el efecto trinquete. Funciona como un engranaje de seguridad que solo se mueve en una dirección. Ok. La tendencia crónica de los precios a ajustarse súper rápido hacia arriba ante cualquier excusa. Pero muestran una rigidez casi absoluta para bajar cuando la presión desaparece. Es como cuando un cierre relámpago de una chaqueta se daña. Ajá. Ante la presión, lo subes forzándolo un poco y digamos que logras subir. Pero una vez arriba, si intentas bajarlo para liberar la tensión, los dientes se atascan por completo. Exacto. No cede ni un milímetro. No cede. Esa imagen desmonta por completo la narrativa del libre mercado en acción. Porque si el comerciante se da cuenta de que el consumidor termina asumiendo el nuevo precio abusivo porque no le queda de otra, pues pierde todo incentivo para bajarlo. La crisis original termina siendo la coartada perfecta para una especulación permanente. Y el costo de esa especulación no es solo financiero, ¿cierto? No, para nada. Caballero lo vincula directamente con la salud pública. Y este es quizá el aporte conceptual más valioso de su ensayo. Se apoya en los estándares internacionales citando a la Organización Mundial de la Salud. Ujú. La OMS define que la salud no es solo la ausencia de una enfermedad biológica o física. La define como un estado de completo bienestar físico, mental y, subrayamos, social. Salud social. Sí. Caballero argumenta que una sociedad donde el individuo vive en un estado de alerta perenne, esperando que el sistema o el comerciante se aproveche de él en cualquier momento, es una sociedad clínicamente enferma. Es decir, el desgaste emocional de intentar sobrevivir día a día en un entorno diseñado para exprimirte genera una patología real. Totalmente. Se convierte en niveles crónicos de estrés, ansiedad, se pierde la confianza comunitaria. Básicamente es un tejido social fracturado. Así es. Pero lo que resulta verdaderamente indignante al repasar todo esto es que este juega vivo no se limita al conductor que cobra $10 en la calle. Para nada. Ese comportamiento micro es solo un espejo de un problema macro. A medida que avanzaba la semana, la explosión reveló grietas de negligencia gigantescas a nivel institucional. Completamente de acuerdo. Una vez que se apagaron las llamas, empezó a disiparse el humo de la burocracia, revelando cosas súper preocupantes sobre las operaciones debajo del puente. ¿Qué dijo el gobierno al respecto? El Ministerio de Trabajo emitió declaraciones oficiales. Confirmaron que el trabajador que perdió la vida era un extranjero que laboraba de manera irregular. Ok. Específicamente, revelaron que no contaba con un permiso de trabajo vigente desde el año 2021. Espera, ¿desde el 2021? Desde el 2021. Y lo más grave es que estaba desempeñando funciones que el propio ministerio cataloga como de alto riesgo industrial. Manejando materiales peligrosos. Exacto. El ministerio calificó esto como una falla severa e inexcusable en los controles de la empresa operadora. Es una cadena de vulnerabilidades.
Tienes a un individuo desprotegido, sin estatus laboral formal, manipulando químicos inflamables bajo la infraestructura más crítica del país. Ujú. Esa falta de protección para el trabajador vulnerable es como un eco exacto de la falta de protección para la infraestructura misma. Porque la investigación rápidamente saltó de la tragedia laboral al propio puente, ¿no? Así es. Hubo declaraciones del exministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez, que dejaron a más de uno sin respiración. ¿Qué dijo Domínguez? Explicó que la estructura principal de acero no parecía haber sufrido daños catastróficos por el calor del incendio en sí. El problema real, según él, es que el puente ya estaba en un estado crítico mucho antes de la explosión. O sea, por negligencia pura. Por décadas de negligencia. El historial que expone Domínguez es digno de un estudio de caso sobre mala praxis administrativa. Según él, los problemas estructurales están diagnosticados desde hace generaciones. ¡Wow! Imagínate que señala que entre los años 92 y 93, hace más de 30 años, ya se había hecho un estudio radiográfico profundo de la losa del puente. ¿Y qué arrojó ese estudio? Determinó que era urgente y obligatorio cambiar la losa por completo con todos sus refuerzos. Y la acusación central de sus declaraciones es que esa cirugía mayor jamás se hizo. Jamás se hizo. En lugar de eso, las fuentes mencionan que se han inyectado decenas de millones de dólares a lo largo de los años en lo que se podría clasificar como simples tratamientos estéticos. Parches, básicamente. Sí, el exministro apuntó un contrato de reparación en el pasado que costó más de 80 millones de dólares. 80 millones. 80 millones. Y a pesar de esa inversión astronómica, hoy sigues viendo desprendimientos de concreto, grietas, el deterioro es evidente. Ujú. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como destinar una fortuna monumental, año tras año, en pintar la fachada de una casa antigua, sabiendo perfectamente que a nivel interno las vigas están siendo devoradas por las termitas. Exactamente esa es la imagen. ¿Por qué la administración pública opera así? ¿Por qué siempre hay plata para la cosmética rápida, pero los presupuestos se evaporan para la prevención profunda? Esa es la pregunta del millón, y el exministro arroja luz sobre eso. Denunció una práctica histórica de llenar posiciones técnicas críticas no con ingenieros probados, sino con amiguitos, Ah, los favores políticos. personas vinculadas a los círculos de poder de turno, pero sin la capacidad técnica. Además, argumenta que la altísima rotación de personal con cada elección destruye cualquier memoria institucional. Claro, no hay continuidad. Exacto. Las obras profundas causan malestar ciudadano a corto plazo y no se pueden inaugurar rápido para la foto. La cosmética, en cambio, ofrece contratos millonarios y resultados visuales rápidos. Esto plantea una pregunta importante sobre el oportunismo burocrático. Es como si pudiéramos visualizar sótanos gubernamentales atiborrados de estantes llenos de radiografías de metales, acumulando polvo desde los años 90, ignorados mientras firman nuevos contratos para poner parches de asfalto. Es una negligencia acumulada tremenda. Y toda esa cascada de decisiones nos aterriza forzosamente en el presente. Hoy, 10 de abril de 2026. La confianza ciudadana está totalmente agrietada. ¿Cuál es el estatus real del puente en este mismo momento? El protocolo actual es de máxima cautela. El Ministerio de Obras Públicas decidió reabrir el puente, pero de manera parcial. Está bajo un monitoreo estricto de comportamiento de materiales por 7 días. Ok, aprueba. Sí, y está fuertemente limitado por peso. Solo pasan vehículos de menos de 10 toneladas. En la práctica, esto significa motos, sedanes y microbuses, o coasters. Lo cual deja fuera de la ecuación al transporte pesado. O sea, está prohibido el paso para camiones de carga, volquetes y, por supuesto, los diablos rojos. Ajá. Para quienes no conocen el término, los diablos rojos son autobuses escolares importados y modificados que son pesadísimos. Todo ese tráfico industrial sigue desviado. Prolongando la crisis logística, claro. Y al analizar esta medida de abrir a medias, pienso en la carga psicológica. Imagínate despertar hoy, tener que ir a trabajar y cruzar lentamente sobre una estructura que sabes que está en terapia intensiva, monitoreada para ver si no cede bajo tu propio peso. Es que el nivel de incertidumbre es tal que el escrutinio técnico superó las capacidades locales. Fuentes oficiales confirmaron una intervención internacional. ¿Ah, sí? Sí, equipos de ingenieros especializados del Ejército de los Estados Unidos llegaron a evaluar el puente. Estuvieron en el sitio con el embajador Kevin Marino Cabrera. Tomando muestras y todo. Exacto. Extrayendo muestras metalúrgicas del acero expuesto al fuego.
Las van a someter a pruebas de estrés, ya sea aquí en Panamá o enviándolas a Estados Unidos, para darle un dictamen concluyente al Ejecutivo la próxima semana. Resulta profundamente simbólico y hasta preocupante que después de tantas décadas de soberanía, se necesita ingenieros militares extranjeros para decirnos si nuestro propio puente se va a caer o no. Es un golpe a la percepción de autonomía, sin duda. Pero detrás de esto hay una realidad geopolítica. El Puente de las Américas no es cualquier viaducto. Claro, está sobre el canal. Exactamente. Está suspendido sobre la entrada del Canal de Panamá, por donde transita un porcentaje monumental del comercio marítimo global. Si el puente colapsa sobre las aguas del canal, paralizaría cadenas de suministro a nivel planetario. Tiene sentido. Por eso, Estados Unidos, que es el principal usuario de esta ruta, interviene. Responde a protocolos de seguridad de infraestructura crítica. Ok, vamos a hacer un repaso rápido de este recorrido que hemos hecho hoy. Comenzamos observando cómo ese humo de los camiones funcionó como una lupa. Una lupa que hizo visibles fallas sistémicas mucho más profundas que el hormigón. Fallas en todos los niveles. Examinamos la negligencia laboral que le costó la vida a un trabajador marginado. Repasamos la historia clínica de una infraestructura abandonada por reparaciones cosméticas de la burocracia. Y conectamos todo eso con la inflación moral. Exacto. Desglosamos ese efecto trinquete del artículo de Caballero, esos cobros de $10 donde el juega vivo dictamina que la tragedia del prójimo es la oportunidad financiera de hoy. Y es vital regresar a la tesis central de Walter Caballero para cerrar. Él nos lanza una advertencia. Nos recuerda que el desarrollo real de una nación no se mide por la altura de sus rascacielos o su Producto Interno Bruto. Claro. El soporte de carga definitivo de cualquier país es su calidad humana y la salud social de su gente. Y esa idea nos deja con una interrogante ineludible. Para todos los que nos han acompañado en esta inmersión, queremos dejarles este pensamiento final, para que lo lleven a sus propias conversaciones. Adelante. Hemos visto que cuando la infraestructura física falla, es posible que los ingenieros militares de otro país lleguen con su tecnología de punta, tomen muestras forenses, analicen la fatiga del metal y tracen una hoja de ruta para reparar el puente. Sí, la ciencia de los materiales tiene soluciones claras. Pero, ¿qué tipo de intervención extranjera o interna se requiere para reparar la salud social fracturada de todo un país? Esa es la verdadera encrucijada. Ante emergencias de esta escala, podemos aferrarnos a la esperanza de que la empatía humana es un recurso renovable que podemos reconstruir después del peligro. ¿O no? O, a la luz de los eventos, debemos aceptar la preocupante posibilidad de que la cultura del juega vivo se ha arraigado tan profundamente que es hoy por hoy el principal defecto estructural permanente sobre el cual seguimos intentando construir nuestra sociedad.